Entonces, hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, qué gusto saludarte. Oye, qué padre que te hayas dado tiempo en tu agenda, para que platiquemos un ratito. No, con mucho gusto, al contrario. ¿Qué andas haciendo? Pues justo estaba estudiando, ahorita estoy un ratito en Suiza, preparándome para diferentes compromisos que voy a tener. Eh, pues sí, como músico violinista clásico, pues normalmente tenemos que estar estudiando todo el tiempo, así que no es casualidad si me agarran en eso. Y además presentándote en esos escenarios, pues el compromiso es fuerte, ¿no? Sí, claro, siempre hay que prepararse lo mejor posible y pues para superarse pues es necesario la disciplina, no queda de otra, como en cualquier cosa. ¿Cómo lidias con con los nervios? ¿Acaso te dan nervios? Porque ya como se ve muy que lo haces libre, pues parece que no hay nervios, pero no lo sé, tú. Y los nervios son parte de, ¿no? De alguna manera, bueno, orgánicamente no todos somos iguales, ¿no? Hay unos que reaccionan por naturaleza más fuerte, otros menos, pero pues es algo que a todos nos toca lidiar con ello, o los músicos, ¿no? Es como pues en la escuela o en la universidad, siempre que pasamos a declamar, a recitar, a leer, a exponer, lo que sea, sentimos la presión, ¿no? Sentimos la adrenalina. Y ahora para nosotros todavía es más difícil de soportar porque pues la mecánica, digamos, motriz que se necesita para los instrumentos de cuerda en específico es muy delicada y cambia mucho la sensación. Entonces, pues a través de, por ejemplo, la meditación, ejercicios de respiración, también el deporte es muy bueno. La mentalización como tal, pues nos ayuda a mitigar un poquito el efecto, ¿no? De los nervios sobre nuestra ejecución. Sí, es que me imagino que eh, como lo mencionas, no sé si sea igual para todos los instrumentos, y yo en lo particular te cuento que hoy tuve mi primer clase de violín. Excelente. Entonces, pues estoy emocionado, estoy muy contento, pero algo que hoy estuvimos, por ejemplo, trabajando era cómo sostener el arco. Y y antes de sostener el arco siquiera, mi maestra Mariana, que le mando un afectuoso saludo, este, estaba haciéndome unos ejercicios con el brazo de que no lo cargues, manténlo, muy suelto, o sea, lo que yo alcancé a percibir en este brevísimo tiempo, porque ahorita digamos que voy en en el minuto, 30 de mi aprendizaje del violín. eh, Pude sentir la necesidad de estar muy tranquilo, muy zen, como lo estás mencionando, porque cualquier cosa se le transmite al instrumento, ¿no es así? Sí, absolutamente. Pues las escuelas modernas de violín trabajan mucho con la parte de la ergonomía, ¿no? Que es tomar en cuenta la naturaleza de nuestro cuerpo, la naturaleza del ser humano en el proceso del desarrollo de la técnica instrumental. Y esto es muy importante porque pues buscamos, como dices, una posición, una ejecución lo más natural, lo más apegada a la anatomía del cuerpo, lo que es sano, lo que es conveniente, lo que es lo más efectivo, lo más natural para el cuerpo, ¿no? En ese sentido, esas son las escuelas modernas del instrumento que han puesto mucho énfasis en eso y eso es, por ejemplo, como mencionas, pues trabajar con el peso propio del brazo en vez de usar fuerza o de estar cargando el peso del brazo, tratamos de colocarlo y descansar, así por así decir, el peso del brazo en el violín, en el contacto del arco. Claro. ¿Tú siempre fuiste extrovertido? O sea, hace rato mencionabas en la escuela que te toca pararte frente a tus compañeros y declamar y ese tipo de cosas las hacías o eso lo ponías de ejemplo. Sí, la verdad sí, eso siempre me ha gustado, siempre ha sido como algo natural para mí, en ese sentido, pues sí, las exposiciones, incluso si había obras de teatro, me gustaba lo más estrafalario, lo más llamativo, pues sí, en los deportes también siempre me gustaba como las posiciones interesantes, en ese sentido, sí, sí se puede decir que está mi naturaleza. O sea, ¿será que hace rato mencionabas la adrenalina? ¿Será que este tipo de circunstancias te generan una adrenalina que sabes manejar más allá de los nervios y aunque la estés sintiendo, pues
Es que yo estoy pensando en cuando yo siento la adrenalina o cuando me siento hiperactivo, siento hasta como que el cuerpo empieza a vibrar, ¿no? Entonces, mm, siento que eso se le transfiere totalmente al instrumento. Tú dime si es así, porque tal vez ya con la práctica, ya cuando tienes mucho dominio del instrumento, puedes estar temblando y no se le transmite al instrumento. Puede ser que yo no lo esté percibiendo así. Claro, o sea, las temblorinas, por ejemplo, pues hay ciertas situaciones donde son inevitables, ¿no? Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo sin haber tenido un concierto con esa presión, eh, perdemos un poquito la práctica y como que pues el nervio nos gana otra vez, ¿no? Cuando estamos muy regular presentando, sobre todo pues cuando es, por ejemplo, un programa similar constantemente, perdemos como esa sensibilidad. Y bueno, o sea, un poquito siempre va a haber ahí, ¿no? O sea, es inevitable, siempre que estamos expuestos ante una situación así, el cuerpo reacciona. Pero sí, como dices, o sea, lo mejor es, pues, de alguna manera poder incluso usarlo a tu favor, ¿no? O sea, la adrenalina, toda la sensación, pues, de esa presión puede ayudar a que fluya más las cosas, más concentración, más energía. Eso es como lo difícil, ¿no? El arte de usar eso a tu favor y que no te perjudique. Por ejemplo, en el estudio había situaciones, empecé a estudiar muy joven, de los 16 años, y tenía como muchos compañeros que tenían 4 o 5 años más que yo, entonces me tocaba de repente pasar a tocar enfrente de los compañeros y para la maestra, y ahí todavía no sabía manejar la adrenalina, y me daban como luego un tipo de espasmos, estaba en el momento de tocar realmente una temblorina extrema, mis músculos se cerraban tanto que terminando luego tenía calambres tremendos en el estómago. De ahí me di cuenta, bueno, si no trabajo esto, pues va a ser imposible, ¿no? O sea, no cada vez que voy a tocar bajo presión voy a terminar luego pues con dolores de que no me puedo mover durante 2 horas. Entonces eso me ayudó mucho a trabajar esa parte y es muy interesante, ¿no? De entender cómo funciona la psique, cómo nos podemos a través de la respiración calmar, encontrar pues nuestro centro para tocar y de ahí se derivó, ¿no? O sea, yo tenía como una sensibilidad un poco más grande ante los nervios y pues eso me obligó de alguna manera a encontrar pues eh, soluciones. Platícame de ese proceso, porque las obras que ya habías hecho, que decías que te gustaban los papeles más activos y como está siempre el escenario, digámosle de esta forma, ¿ya lo habías hecho antes de esto que me mencionas de tus dolores de estómago y demás? Y claro, nada más que pues no se compara, ¿no? Pues, la presión, o sea, hay distintos escenarios cuando cambia y aumenta la presión, pues automáticamente nuestra reacción puede ser más fuerte, ¿no? Entonces una cosa, pues cuando estás en tu casa o compañeros en la escuela tocando algunas cosas o conciertos así donde pues hay como una predisposición muy positiva, muy agradable, pero cuando estamos pues tocando en frente de compañeros y con el profesor o con la profesora, pues obviamente sí se siente más presión, ¿no? Y esa presión va aumentando de alguna manera cuando vamos entrando al mundo profesional, de las audiciones, de las competencias, de las rivalidades entre compañeros, que también es normal en las orquestas, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones pues cambian, ¿no? Y sí es mayor la presión. Ujú. Oye, esta presión que tú aprendiste a lidiar, ¿te guió tu maestro o fue algo que fueron tus padres? ¿Fue un ejercicio de intromisión? ¿Cómo ha sido ese camino? Porque seguramente pues lo abordaste de alguna forma al inicio y hoy lo abordas incluso probablemente de otra. Sí, un poco de todo, o sea, por una parte también durante el estudio atendían esa parte con materias por ejemplo, pues de psicología general, pero pues que se enfocaba más a psicología para músicos, este, pues la práctica constante también de pasar a tocar precisamente en estas situaciones, pues te va haciendo que cada vez sepas controlarlo mejor. Luego, pues el hábito de la meditación, por ejemplo, que es muy sano, ¿no? De controlar la respiración, controlar la mente, sentirse, este, tranquilo a través de estos ejercicios. Es como que de todo un poquito, ¿no? Y luego también, pues el ejercicio, el deporte nos ayuda a regular mejor también las energías. Entonces, sí, es como pues de todo un poco, ¿no? Se va uno tratando de adecuar de herramientas que te puedan luego servir, ayudar en esta situación.
Y da como la idea de que, pues con toda esta meditación y en momentos de alta tensión, eh, el músico aprende a ser muy dueño de sus emociones. ¿Esa apreciación tú crees que sería correcta? Pues oír con ellas, ¿no? Porque pues a veces demasiado, pues no está bien, pero no suficiente tampoco, ¿no? Cuando matamos de alguna manera, pues o por tanto control o por tanta, este, pues como tanto, pues sí, digamos control, ¿no? Querer controlar absolutamente los nervios y la sensación, pues nos puede llevar al otro extremo, que tampoco no es lo ideal. Lo ideal es pues sí, con las emociones, porque pues emociones son parte de, ¿no? De la expresividad, de la música, lo que tratamos de hacer. Pues sí, lo difícil es, bueno, o lo ideal más bien, es encontrar ese balance, ¿no? Donde podemos expresar con una energía libre y abierta, de alguna manera lo que queremos hacer y no estar, o sea, pues sí, aceptar los nervios que vayamos a tener, porque a veces son inevitables y pues aún así, pues dedicarse a lo que es en realidad la música por todo, o sea, por más que haya pormenores, como los mencionados en una profesión, pues al final siempre se trata de, pues, de comunicar y de expresar, no tantos, pues, o sea, las competencias y la competencia profesional son pormenores inevitables, ¿no? De la música, pero no son el punto importante. El punto importante, pues, es hacer música, ¿no? Tal vez es eso, ¿no? El artista se vuelve un maestro en el manejo de las emociones, ¿no? Tal vez lo expresé mal, ¿no? Porque en el pasaje donde tal vez se necesita sentir mucha energía, mucha potencia, mucha furia, pues la tiene que, el artista la tiene que materializar, ¿no? Y ya cuando viene tal vez un pasaje más, relajado, pues inmediatamente tal vez tiene que hacer ese cambio de estatus mental, ¿no? Tal vez esa es como una parte incluso, realmente el secreto de gente que llega a niveles como el tuyo, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente es como un gran reto, o sea, no siempre, de alguna manera, pues el miedo escénico siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, no es algo que por mucha práctica que se desarrolle en ciertas situaciones, bueno, yo casi siempre siento ese miedo escénico, ¿no? Es parte de, pero pues sí, la práctica definitivamente pues ayuda muchísimo, ¿cómo no? ¿Qué sería la diferencia ya a un nivel como el que tú estás? Ahorita estabas practicando y ya te interrumpimos, pero ya que ya la parte técnica probablemente pues ya la traes muy trabajada, ahorita digamos tal vez es como un poco hacer los ejercicios que consideras necesario, pero para ya tú seguir cultivando tu maestría, ¿cuál sería la estrategia? Ya la parte técnica, pues probablemente está superada o sí se sigue trabajando aún a estas alturas. Y por supuesto, porque como por ejemplo temas fundamentales en un instrumento de cuerda como la afinación, por ejemplo, no se puede dejar de trabajar nunca. Y en parecido como el deporte, en realidad pues la precisión, que en nuestro caso pues sobre todo se denota en lo que es la afinación o la agilidad, la velocidad, muy parecido como con de un futbolista también, ¿no? Tal vez en la música pues el pico de rendimiento se extiende unos 10 años más, ¿no? Los mejores futbolistas o los más longevos pueden jugar hasta los 40 al mejor nivel. En la música clásica todavía hay gente que a los 50, 55 alcanzan niveles fantásticos, ¿no? Entonces se extiende un poquito, pero por naturaleza sí también, digamos que la curva de rendimiento con la edad empieza a descender, ¿no? Entonces, pues mientras esta precisión ya no sea como algo, pues que nunca te cae del cielo, por ejemplo, la afinación siempre es un tema que siempre tenemos que estar trabajando. Es comparable con la condición, por ejemplo, por más o sea un futbolista que sea muy talentoso, que tiene pues el instinto de gol y que tiene la técnica y la habilidad, si no tiene condición, si no tiene músculo o este tipo de cosas, pues por más que tenga todo el talento del mundo, no le va a servir. Entonces, pues se compara un poquito, por ejemplo, este detalle de la afinación con la condición que necesita un deportista sí o sí, y eso es trabajo, ¿no? Estar todo el tiempo haciendo los ejercicios pertinentes para tener eso al más alto nivel posible. La otra parte que mencionas
la interpretativa, pues es un tema eh, muy vasto porque pues también depende un poquito, por ejemplo, en mi caso yo me estoy ahorita haciendo una maestría más que se llama de especialización en performance. Entonces, eso me ayuda pues a estar aquí conectado, actualizándome las nuevas corrientes, lo que está pasando pues en Europa. Tal vez yo estoy mucho más enfocado en el sentido de las corrientes musicales de Europa, de Suiza, que convergen pues desde muchos de los países alrededor, de Austria, Alemania, Francia. De, y Italia. Entonces, eso es muy importante como que actualizarse por una parte, o sea, por otra parte, buscar siempre clases de gente que está muy conectada en el medio, que está actualizada, que tiene el prestigio para poder, pues, conectarse con las, ideas de interpretación más actuales, ¿no? En ese sentido. Es cuestiones estilísticas, cuestiones de fraseo, cuestiones pues de artículo. Hay muchos temas, subtemas, ¿no? En el violín, de colores, de sonido, de recursos, ¿no? De diferentes tipos de expresividad, etcétera, etcétera. Es un mundo que el músico pues nunca acaba de explorar. Va a llegar antes un poco la caída, como bien dices, el pico de tu performance, pero pues tal vez el músico lo puede, como bien dices, extender por algunos años más porque vas agregando este tipo de herramientas a tu arsenal. Sí, por un lado y por otro lado, porque pues no pues es curioso, ¿no? Porque sí, hay como una cierta cuestión de lo aprendido, de ciertos conciertos, ciertas obras, que ya no se olvida y entonces se mantiene como que un nivel, pues como el fútbol, simplemente no es, pues no es que pues ya sepa siempre dominar un balón, ya siempre lo vas a saber hacer, ¿no? Simplemente ya las pequeñas diferencias de velocidad de reacción, de precisión, de habilidad, de balance pues empiezan a jugar un papel importante, ¿no? A partir de cierta edad ya esta desventaja hace imposible que uno pueda seguir compitiendo al más alto nivel. En cambio, en la música clásica, o sea, esos pequeños déficits que probablemente, pues uno a partir de cierta edad ya no crece en esos aspectos, pero se mantiene todavía suficientemente bien para generar muy poca diferencia con edades menores en el instrumento. Y pues ya ahí sí gana también la experiencia, por esta parte que decías, ¿no? Se mete la cuestión interpretativa, la madurez en la interpretación. Ujú. Oye, en el mismo sentido, pero viéndolo con un pequeño twist al enfoque. eh, Es toda esta presión por hacerlo perfecto, por realmente estar desarrollándolo sin presión y que platicábamos que te provocaba este retortijón en las entrañas. eh, de repente, ¿tú crees que sea una forma que limita el acceso a la música para mucha gente porque tal vez sienta que debe de presentar ese nivel? Y además la pregunta sería, ¿si lo deben de presentar? O sea... La palabra en inglés a mí me gusta mucho, ¿no? Play, ¿no? Play an instrument, ¿no? Entonces es jugar. Yo soy de la generación donde estábamos jugando el Pac-Man y, pues sí te podías pasar en los videojuegos horas y días, ¿no? Y más difícil que te despegaran, pero era porque estabas jugando, ¿no? Tal vez esta idea será una limitante y además tal vez sí sea necesario que se llegue a ese nivel, porque si no, pues quieres hacer un acorde y se escucha todo despatarrado. ¿Tú qué opinas en ese aspecto? O sea, yo creo que es como en muchas disciplinas, ya sea arte, deporte o profesión, que de una u otra manera, o crecimiento personal, a todos los humanos nos atañe eso, todos estamos en una o varias situaciones en donde pues se plantea pues la cuestión de la superación, ¿no? O sea, eso es algo humano, o sea, la mentalidad del ser humano pues es de superación, de mejorar, la competencia entre pues, los individuos también es algo natural. También contribuye a la búsqueda de la perfección, por supuesto. Eh,
Sí, yo creo que en el arte, bueno, en específico en la música, donde yo estoy, pues donde más me desempeño, creo que es como o sea, la perfección o la búsqueda de la perfección en los diferentes planos, ¿no? Se puede ser técnica, velocidad o agilidad, pero también musicalidad, etcétera, etcétera, es necesaria, pero no debe de convertirse en un fin, ¿no? Es un medio para un fin, en la búsqueda de un fin. Son varios medios. Si solo pensamos en la perfección, en no hacer música y es el único tema, pues es probable que no vayamos a sentirnos plenos y no vayamos a poder también dar la sensación de una obra de arte plena cuando estamos ejecutando alguna pieza, ¿no? Eh, o sea, incluso los más grandes músicos, los más famosos, los más exitosos, los mejores músicos, eh, tienen en algún punto alguna falla, ¿no? En algún concierto, en algún momento. Es inevitable porque pues no somos máquinas, ¿no? Sin embargo, pues cuando estos grandes músicos no son grandes músicos únicamente por tocar al máximo nivel de perfección posible o intentarlo, ¿no? De esos, o sea, probablemente haya muchos músicos que tocan técnicamente increíblemente perfecto, pero no lograron el nivel de maestría de estos músicos sobresalientes, ¿no? En donde, pues precisamente pues, la complementación entre personalidad artística, entre el Oye, trabajo Roberto, de ¿cuántos llegan? ¿Cuántos llegan a eso? ¿cuántos llegan? Y luego, pues sí, también o sea, los músicos, los increíbles músicos que llegan a ser famosos, no son los únicos. O sea, hay también músicos increíbles que no llegan a ser famosos. Entonces, pues estamos todavía, digamos, hablando pues de los que llegan a una absoluta maestría, tanto musical como en todos los aspectos, pues es esa combinación, ¿no? De musicalidad con búsqueda de perfección, con personalidad, buscar expresar, buscar conectar, ¿no? De alguna manera a través de la música. Y luego, como dices, o sea, incluso hay, o sea, músicos también que son increíbles, tal vez de los miles de violinistas que podrían ser grandes, exponentes dentro del violín mundial, conocemos 10, ¿no? De alguna manera la fama y el éxito es algo un poco subjetivo, o sea, hay algunos que logran la plenitud en la fama de ser conocidos, de tener invitaciones a muchas grandes orquestas, grabaciones, ganar mucho dinero, pero también hay muchos grandes violinistas o también en todos los instrumentos, ¿no? Que podrían ser igual de famosos, igual de exitosos como los que realmente tenemos muy en mente, pero que no destacan. Hay muchos factores, ¿no? Para si pensamos en eso de lo que es un gran músico, pues de que tiene que ser famoso, pues sí, claro, pero también hay grandes músicos que no logran el mismo nivel de fama que podrían perfectamente haberlo hecho de haber tenido otras circunstancias en su desarrollo. Y que además si nos metemos en ese hoyo de conejo no acabamos nunca, ¿no? Porque muchos músicos, además de que claro que son excelentes, pero además traen un equipo de social media o sea, todo un gran equipo que tal vez un músico excelente tal vez no se puede permitir. ¿Qué es lo que pasa como en otras profesiones, ¿no? Es como todo. Pero acá en este sentido... Fíjate que voy a aprovechar ahorita la pausa para darte las gracias por estar acá, porque la idea originalmente estamos por iniciar ahora en agosto el curso de producción musical. Estoy con alumnos de preparatoria acá de la Ciudad de México, pero fíjate que en el semestre pasado que di circuitos eléctricos y más como estábamos tratando de que tuvieran como una primera visión a aprovechar a los circuitos eléctricos, pero a mí en lo particular, pues que tuvieran un vistazo a lo que es la producción musical a través de estos instrumentos. Y la idea, pues, que la empezamos a compartir en redes sociales y mucha gente que no tiene tal vez acceso a todo este tipo de conocimiento, pues le ha resultado útil. Y en este sentido, pues pensé que realmente valía la pena que sacáramos del aula, digamos, esto que vamos a hacer para platicar en grande y esto que tú estás platicando
pues que ellos lo retomen, pero también cualquier persona, ¿no? Entonces, jóvenes que están interesándose en esto, y yo inicié con esto del violín para hacer el típico de día uno empezando a tocar el instrumento. Realmente pues es difícil recuperar la experiencia de cómo es, pues porque yo en primaria entré a la rondalla del Colegio México, entonces desde entonces estoy intentando saber algo de esta hermosa disciplina, pero pues lejos de gente como tú, por supuesto, y que te admiro muchísimo y que te agradezco que nos brindes tu tiempo. Y en el momento en que tú tengas que seguir practicando, por favor, haznoslo saber, porque yo no voy a parar hasta exprimir todo lo que se pueda y si no podemos hoy, que en otra oportunidad nos des de seguir platicando. En este sentido, pues nuevamente darte las gracias. No, con gusto, sí, y muy atinadas tus preguntas, se nota que tienes conocimientos, ¿no? De lo que estás hablando, si no, no son las preguntas habituales, digamos, se nota que tienes, pues ya, tu curiosidad también ahí, ¿no? O sea, información y pues experiencia. Ujú. Te lo agradezco, Roberto. Sí. Oye, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, porque a mí me interesa mucho esta parte de, tú nos platicabas que no iniciaste a los 3 años o a los 5 años, tal vez como muchos tenemos la idea de que para llegar a los niveles en los que tú ya estás, pues casi casi necesitaste nacer con el instrumento o tener papás que te van guiando en este sendero. Este, Cuéntanos cómo fue tu experiencia en este sentido. O sea, siempre es a los 6 años. Ah, Lo que no, tuve en ese sentido es como educación en donde se me exigía, se me obligaba, se me forzaba a estudiar. Entonces, pues sí, como niño y pues niño, pues con ascendencia latina y viviendo también mucho tiempo en Chiapas y en México, pues como que también hasta cierto punto se te impregna un poco la mentalidad. Entonces, pues pues la libertad y el ser joven, ser niño, pues a mí, pues obviamente era algo que yo vivía. Entonces yo no tenía pues la autodisciplina, un niño pues latino tiene, no sé si los niños japoneses y chinos que vemos en el video se ponen a estudiar las 5 o 6 horas, por libre albedrío, no lo sé, pero pues definitivamente a mí nunca me presionaron, nunca me exigieron. Siempre decía así un poquito, bueno, pues quieres que te paguemos clases, pues debes estudiar, pero no era así como un control y de estar detrás de mí viendo si realmente estaba estudiando o lejos de ponerme a estudiar 5 o 6 horas como con estos niños genios chinos, rusos, japoneses, que así es un poco su cultura, ¿no? Pero también tiene lados oscuros, ¿no? O sea, hay mucha gente que termina pues, con problemas psicológicos, traumas que no tuvieron una infancia, lesiones, etcétera, etcétera. O sea, es un arma de doble filo. Cuando sale bien, pues tenemos esos genios increíbles que desde niño tocan las cosas más maravillosas, ¿no? Y sí es algo especial de presenciar algo así, ¿no? Definitivamente. Sí es importante, sobre todo en los instrumentos de cuerda, en la guitarra, en el piano, que son como los instrumentos más complejos para llegar a la maestría, sí es importante empezar de lo más pequeños posible, porque pues el cuerpo de alguna manera va creciendo con el instrumento, ¿no? A mí ya cuando realmente me puse a estudiar a partir de los 16 17 que porque me agarró pues ya un furor con ayuda de mi profesora, también Mónica Urbana, que me motivó muchísimo, pues ahí como que ya fue una explosión y lo hice con mucho gusto, mucha alegría propia, ¿no? Pero pues sí me ayudó obviamente ya a haber crecido pues también orgánicamente, muscularmente con el instrumento, ¿no? De alguna manera. Es como el fútbol, ¿no? O sea, por más que tengas mucho talento, si a los 18 de repente decides, vas a empezar apenas a jugar fútbol, pero quieres ser profesional, pues es imposible, ¿no? Con el violín es muy parecido, salvo muy contadas excepciones, no se puede lograr realmente mucho si no se empieza desde muy pequeño. pues sí, pero tuviste esa área de oportunidad donde fue tu juego, lo que tal vez yo decía del videojuego, pues para ti era tu violín y creo, por O lo que menos, estoy porque, o sea, entendiendo, me gustaba tocar para la gente, los conciertos, las piezas, pero pues sí, ponerme a estudiar no me gustaba para nada, en ese de niño, ¿no? Era, pues sí, o sea, vas a la escuela y después pues a casa o sea, algo tarea y ya quieres vivir, ¿no? Quieres jugar, no sé, pues yo jugaba mucho fútbol, también tenía otras cosas que me gustaban.
Sí, pues, o sea, cuando tenía que, pues, estudiaba y todo, pero tocar para la gente y las piezas que tocaba sí me gustaban mucho, eso sí. Pues sí, y te dieron ese espacio, y ya con la maestra Mónica, con ella fue con la que empezaste a los 16. Digamos que ahí empecé con mi estudio Ajá. profesional aquí en Berna y pues obviamente ahí ya el trabajo pues era mucho más de mucha más presión, exigencia y bueno pues ella supo que de alguna manera qué botones presionar, cómo llevarme para que encontrara yo en mí ya una pasión por el instrumento propio, ¿no? De hacerlo con mucha alegría y con un objetivo de pues siempre tocar mejor y de poder vivir esa pasión, ¿no? Se ha mencionado mucho que el cambio de mentalidad eh, que hay con respecto a otros países y México es luego lo que hace mucho la diferencia, ¿no? En los deportes, en los resultados, ya en ese nivel, porque pues muchos dicen es que no nos la creemos o existen varios ideas o mitos, no sé si sean correctos, aunque hay exponentes nacionales muy destacados, pero eh, tal vez sí en algunas áreas sí hemos visto como esa barrera. Tú al estar formado, obviamente con otra visión, creo que eso pues fue una barrera que nunca la viste, no la franqueaste, ¿no? Pero, Sí. ¿qué sería lo que nos diferenciaría? Pues yo creo que, o sea, lo más importante en esto, pues es lo que llamamos en inglés el know-how, ¿no? El saber cómo, o sea, tener, pues, los métodos, la didáctica necesaria desde un principio de cómo son los procesos más eficientes para lograr progresos, ¿no? Porque pues en muchas áreas, digamos, donde sí hay esos conocimientos, los mexicanos somos perfectamente capaces de destacar y competir también con países donde hay muchas posibilidades, ¿no? Donde hay mucha tradición también en ciertas cosas. Bueno, donde, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? O sea, en el boxeo somos muy buenos, hay mucha tradición, mucha escuela, muchos profesores, muchos maestros que se las saben de todas, todas y saben exactamente con qué empezar, cómo enseñar, cuáles son los pasos, cuáles son los entrenamientos que necesitan y por eso somos tan buenos, ¿no? O los clavados es otro ejemplo, ¿no? O sea, los clavos es un deporte altamente técnico, muy, muy técnico. Podemos competir a los chinos que tienen billones y billones de personas de dónde sacar los mejores clavadistas y aún así lograr ganarles, ¿no? Porque hay muchísima tradición, toda la tradición pues, de enseñanza, de desarrollar a los atletas, ¿no? Desde un principio hasta llegar al top de la competencia o en muchas áreas pues, de la ciencia, donde tenemos ya muy buenas universidades que llegan pues también científicos luego a destacar en sus campos, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en Europa, que viajan o que emigran o incluso en el propio país, ¿no? Por supuesto. Yo creo que eso es lo decisivo, ¿no? Ahorita en la música, pues sí está viendo también esa conciencia, ¿no? Ahorita, sobre en la Ciudad de México, donde pues sí, culturalmente es donde más se concentra, están habiendo muchos proyectos de trabajo muy dirigido, muy profesional, como la Orquesta Carlos Chávez, por ejemplo, que está formando muy buenos músicos desde edades tempranas, que los forman tanto instrumental como orquestalmente a un muy alto nivel, pues Laolin Yolitzi, que también tiene súper maestros que forman muy buenos maestros, violinistas, músicos, pianistas también están destacando muchos, o por ejemplo los alientos, donde Oaxaca, curiosamente, que tiene muchísima tradición de las bandas y todo, sacan uno tras otro muchos muy buenos músicos, o sea, la clave es esa, ¿no? O sea, que haya pues buenas escuelas, el saber cómo preparar a la gente y entonces somos capaces de competir a muy alto nivel. Entonces yo creo que podemos hablar que estamos en o se aproxima una primavera mexicana, ¿no? Porque cada vez gente, por ejemplo, de mi generación y antes, ¿no? Y póstumo, por supuesto, están estudiando en el extranjero y comparten su conocimiento de vuelta. Sí, sí, eso es algo pues, que ayuda. La meta, claro, pues es llegar
Y yo creo que sí ya se está llegando, o, donde sí se está hasta un cierto nivel sacando muy, muy buenos músicos. Y si pues ellos tienen la inquietud, digo, ya pueden tocar aquí una orquesta, ya pueden ganar audiciones en México. Y si aún así tienen la inquietud de superación, pues sí, está claro que, digamos, pues es como en el fútbol también, ¿no? Los equipos que mejor pagan, pues tienen los mejores entrenadores, los mejores jugadores. Y sí, por supuesto, pues las universidades élites de los países, primermundistas son los que pueden darse el lujo de tener los mejores preparadores, los mejores profesores de violín, las mejores escuelas posibles, ¿no? Entonces, y dar ese brinco allá y el mejor de los pasos, pues regresar o poder retribuir algo, pues es lo ideal, ¿no? Pero pues también está muy bien, o sea, que haya mexicanos que ganan plazas en orquestas, que destaquen en otros países, eso es algo fantástico también. ¿Tú le recomendarías a la gente involucrarse en la música sin importar la edad? ¿O le sugerirías que tal vez no necesariamente busque este medio? Porque además cada vez se vuelve un poco más de consumo en vez de producción, ¿no? Tal vez por la complejidad que genera. Mucha gente puede a primera impresión pensar que la música la vas a aprender y en una semana ya estás teniendo resultados, y creo que de ahí deriva mucho la frustración de que pues este es un largo camino. Y entonces tal vez pues creo que mucha gente se está llegando a la música, pero otros también está creciendo la cantidad de solamente consumidores, y tal vez ni siquiera porque eh, pues decirles que está mal o lo demás, ¿no? Pues es algo natural, es difícil este campo. Yo siento, pero no quisiera influir en tu respuesta, yo siento que la música siempre te aporta algo extra a tu vida, pero mejor escuchemos lo que tú tienes que decir porque tú eres el profesional aquí. Pues yo creo que la música de una u otra manera, o sea, casi en todos los humanos, yo creo que existen muy pocos humanos que no de alguna manera escucha música, ¿no? O sea, ya con el escuchar música somos partícipes, ¿no? Porque, o sea, pues la música está hecha para es un tipo de comunicación, ¿no? Es un tipo de expresión. Para que una expresión pues tenga sentido, tiene que haber un receptor, ¿no? Entonces, pues ya hay muchas maneras de participar en la música, y una de ellas, la más importante, es la del receptor, el que escucha, el que Es entiende para ese quien se hace, contexto ¿no? músico. Claro, claro está que no todos vamos a conectar con la misma música. Entonces, pues sí, el tema de la música clásica o académica, de conectar con eso, pues a veces es casualidad, a veces es tradición, a veces es destino, también podemos decirlo, pero pues ahí está, ¿no? O sea, es música maravillosa y sí, claro, pues un poco trillado, pero todo más importante repetir, es pues todos los efectos positivos que tiene sobre el desarrollo de un niño, de un adolescente, de una persona, el escuchar buena música, pero también el practicar un instrumento, ¿no? Eso es indiscutible. Hay muchos estudios neuronales a nivel del funcionamiento del cerebro que realmente prueban que la música nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades mentales, definitivamente. Entonces, pues yo creo que hay muchos argumentos. Desde la música clásica, pues sí, digo, no es que sea la única música que vale la pena escuchar para nada, ¿no? Eso sería, yo también escucho, bueno, ahorita pues de tanta música que hago ya casi no escucho música yo mismo, pero pues de chavo escuchaba mucho rock, y digo, eso es mi gusto, ¿no? Rock setentero, progresivo, esto y lo otro, aquello, cada quien tendrá su gusto, pero yo creo que pues es importante, así como le damos chance, pues tal vez una música que no conocemos, pues la primera vez, a veces no es como que es amor a primera vista, ¿no?